Bueno, qué bueno estar con ustedes aquí, además para un tema tan importante y por un medio tan penetrador como es el podcast de Globovisión, ¿no? Y el tema que nos trae, bueno, el Ávila, el Guaraíra Repano, como la gente prefiera nombrarlo. Una de las muchas cosas importantes de esta Reserva Natural Parque Nacional desde 1958 es el hecho que da servicios ambientales a dos estados, al estado Vargas y al estado Distrito Capital. Y a Miranda, porque también está dentro de la Gracias. extensión de Miranda. Muy bien, a tres estados, ahí vean la importancia. Entonces, esta montaña da una serie de servicios ambientales como la limpieza del aire, del carbono que tiene, que además ayuda a disminuir el impacto del cambio climático. Además de eso, tenemos la temperatura, mantiene la temperatura de sobre todo el Valle de Caracas de manera adecuada, fresca, porque si no sería insoportable, sería una ciudad de la cual tendríamos que emigrar, y el agua que se genera de ambos lados de la vertiente, acordándonos que en tiempos de la colonia la primera fuente de agua de la ciudad de Caracas fue la quebrada de Catuche. Y hay que entender también que hay un banco genético dentro de la fauna que hay en el parque que puede generar una serie de productos de uso humano, como son las medicinas, por ejemplo, y por eso es un laboratorio viviente que se debe respetar. De hecho, yo creo que cuando hablamos del Parque Nacional, una de las grandes importancias es eso, ¿no? Siempre se ha utilizado para la farmacopia. Nosotros dentro del Parque Nacional tenemos especies que son endémicas, que no hay en ninguna otra parte del mundo, que tendrías que venir de cualquier parte del planeta. Puedes viajar por todo el planeta y tienes que venir a Venezuela, a la cordillera de la costa, simplemente para investigar eso. Yo he hecho expediciones con Yomar en más de una oportunidad y hemos estado montaña arriba y hemos visto cualquier cantidad de plantas y animales que yo no he visto en esta parte, por ejemplo, del sector. Como en el Pico Naiguatá hay una planta que se llama Cadena cilindrostaquia, que se conoce como hierbadioso y es típica de los glaciares, lo que es un indicio genético para decir que pues en el Ávila hubo glaciar. Y pues con Yomar hemos visto desde huellas de Danta. ¿Recuerdas esa expedición hace poco? Sí, por supuesto. Comentando lo que dice usted, sabe que muchas personas a veces desconocen que el sector sureste del Parque Nacional llega hasta Virongo, pasando por Guarenas, Guatire, parte de Barlovento y Virongo. Y es muy importante decir que cuando se crea el Parque Nacional en 1958, originalmente eran 66.192 hectáreas. Luego hubo un decreto el 24 de mayo de 1974 y se hace la expansión a las 92.192 hectáreas que tenemos para terminar de tomar ese sector que viene siendo Guarenas, Guatire y Barlovento. Es muy importante porque, como comenta, el agua. La cordillera de la costa, que viene siendo el Parque Nacional, cuando agarra hacia el sector sureste, empieza a bajar la elevación y las selvas de nubladas son más grandes y hay mucha agua. Los grandes ríos que forman parte de lo que es Guarenas, Guatire, Barlovento, nacen en la cordillera de la costa y es de suma importancia la cantidad de agua que se tiene. A raíz de eso, y también porque las personas, hay menos interacción humana ya, todavía se mantiene esa gran cantidad de fauna y flora que no se ve en esta parte del oeste. ¿Por qué? Porque el caso, como está diciendo Dorian, nosotros en muchas exploraciones que hacíamos en la parte alta de la montaña conseguimos los rastros de las dantas, y las dantas se decía que ya para este sector ya no existían, y no solamente hemos visto presencia de dantas, de grandes felinos como pumas, mamíferos, gran cantidad de aves, hasta de la parte de la flora, porque muchas especies que ya se creen que no se ven en toda la parte del Ávila de Caracas, ya en esas selvas, como dice Dorian, hemos visto grandes bromelias, orquídeas, palmas. Sí. Que muestran. Fíjate, ustedes están nombrando algo que puede ser una fuente de atractivo turístico y científico importante. Solamente en Estados Unidos hay 40 millones de observadores de aves registrados. Si solo el 10% de esos vienen con la oferta que tenemos nosotros de pájaros solamente en el Parque Nacional, estamos hablando de 4 millones de visitantes, cuando nosotros no llegamos hoy en día a 500.000 visitantes a Venezuela. Entonces, bueno, qué bueno que ustedes, que han pisado mucho más que yo el Ávila,
conocen de esto y ahí tenemos un valor agregado. No, es que tú le puedes preguntar a Oriana aquí, o sea, Oriana, en tus caminatas, porque tú comenzaste a hacer montañismo a los 18 años, en tus caminatas, ¿cuántos colibrí viste tú? No, un montón, un montón. Y me pareció algo impresionante porque, primero, siento que Caracas no es como frecuente poder observar un colibrí a esa distancia, ¿no? Y cuando yo comencé a recorrer el Ávila, que yo comencé en las rutas tradicionales, como todo el mundo, creo que Sabasnieves, San Bernardino y La Julia, que es las rutas más frecuentadas del Ávila, y yo veía tantas cosas, y si te pones a pensar, ahí no es el espacio como, digamos, más donde se dé más esta flora y esta fauna, porque como ya mencioné, es la más frecuentada. Entonces, allí ya yo veía un montón de flores, un montón de fauna, un montón de cosas y cambios en lo que viene siendo el suelo, importantes. La primera vez que yo subí Topogori, que vi el cambio, las canaletas, totalmente, que vi el cambio de lo que viene siendo pasar de La Julia, que es un poco más árido, y llegué a la selva nublada y luego al casi páramo, pseudopáramo, creo que me corrige, subpáramo, que de lo que es Topogori, yo me quedé loca, o sea, fue impresionante. No, mira, a mí algo que me voló el coco fue una vez con Tomás Flores en Topotepuy, que él estaba dando una cátedra de todo lo que era su experiencia con la observación de aves. Él era cocinero y por temas de estrés lo mandaron a hacer una actividad pasiva y fue observar aves, ¿no? Él es especialista en colibríes. Especialista en colibríes. Y cuando él dio esa charla, a mí siempre esas cifras me quedaron en la mente. En el mundo hay 360 especies de colibríes. En el mundo, y son nativos prácticamente aislados en Sudamérica. Resulta que Venezuela tiene 103, 104 especies de colibrí registrados, lo que implica el 33.9% de especies de colibrí del mundo. En el Valle de Caracas hay registro de 37 especies de colibrí que puedes ver. O sea, nosotros nos podemos imaginar el colibrí como una sola ave, es lo que dice, también conecto esto con lo que estás comentando tú, nada más un observador de aves. O sea, si tú vas a buscar colibrí, pues vente a Venezuela porque aquí vas a conseguir más de 100 especies. Y entre ellas, cuando llegas al Parque Nacional, pues ves el colibrí ahí, para ti es algo normal, pero afuera, en otros continentes, en otros países, pues no van a ver colibrí con lo que nosotros tenemos acá. Y eso nada más es un indicio de la gran biodiversidad e importancia que tiene conservar el Parque Nacional. ¿Sabe que yo tengo...? A mí me gustaría introducir algo importantísimo, que es las amenazas que tiene la conservación del Parque Nacional del Ávila o Guará del Repano, porque últimamente ha tenido un exceso, por llamarlo de alguna manera, de amenazas. Por ejemplo, recientemente todos nos enteramos a través de las redes que una productora quería hacer unos fuegos artificiales en medio de un parque nacional en plena temporada de verano. Estamos viendo que pasaron quizás decenas o centenas de kilos de pólvora por los controles de la Guardia Nacional y de los guardias del parque, o por el teleférico, no sabemos a ciencia cierta. Entonces, un material peligroso que requiere un permiso del Ministerio del Ambiente llegó al tope del Ávila. Entonces, no, y que cuando hablamos de este tipo de denuncias, como lo quieres plantear, también es un llamado a los visitantes. Hay normativas que pueden ir desde el sonido. Es habitual que tú puedas ir por Sabasnieves o por La Julia y te encuentras a alguien con una corneta en altavoz que puede pensar que esto no afecta dentro del Parque Nacional, pero al tener un equipo sonoro con mucho ruido, obviamente los animales se van, se alejan de los espacios. Contaminación sónica. Es contaminación sónica acústica, interrumpe la conexión del visitante que está buscando simplemente ir. Es como cuando vas a la playa, ¿no? Nosotros vamos a la playa y de repente tú quieres escuchar el mar, quieres escuchar la brisa, quieres escuchar a tus amigos y pues te instalan una camioneta al lado con 3 cornetas y tú dices, hey, o sea, yo he rodado tanto para llegar aquí y yo no quiero esto, pues. Igual pasa dentro del Parque Nacional. Hay cosas que simplemente no es que necesites un permiso, sino sentido común. Y creo que es el sentido común lo que todos debemos poner en práctica al visitar estos espacios, porque están allí y se han mantenido allí, es porque simplemente se ha respetado su derecho de estar allí. ¿Sabe que con el pasar del tiempo, yo comencé a hacer actividades en la montaña a los 17 años? Tengo 37, ya son 20.
yo me he dado cuenta que ese tipo de comportamiento que las personas a veces no quieren obedecer las normativas que tenemos en un parque nacional es porque ellos todavía no entienden que es un parque. Ellos tienen una visión o un paradigma de que estamos, como usted dice, un parque en Parque del Este, que es un parque donde yo voy a disfrutar, y no comprenden que, bueno, por eso hay normativas, porque el Parque Nacional, su principal, digamos, visión o meta, aparte de preservar la fauna y flora, es preservar el agua, todas estas cosas que afectan de manera positiva a las ciudades que están a su alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Por lo menos cuando tú le dices a las personas y le comentas, mira, no puedes llevar tu mascota, tu perro, a la montaña. Lo toman de mala manera porque te dicen, pero él es mi mascota, mi mejor amigo, ¿qué va a hacer? Romantizamos. No entienden que por lo menos la fauna silvestre no es compatible con tu mascota. Sí, porque ¿qué pasa? Una garrapata de un perro se le pega a un zorro y le puede transmitir enfermedades que él no puede tenía. Para las cuales no tiene defensa. Exactamente. Pasa lo mismo con el sonido. Hay personas que quieren llevar música a todo volumen y no saben que está afectando a las aves. Yo siempre hago un ejemplo, por lo menos cuando uno le dice a las personas cuando hace una caminata por la montaña, imagínate que vas por un sendero muy bonito. Voy a poner un ejemplo, Cascada Norte, o que cuando es temporada de floración hay muchas bromelia, Ricky, que sería floreada. A ti te gusta ver eso. Ahora imagínate que pasen 20 personas y las arranquen. Las 20 personas que vienen por detrás no la van a ver. Y aparte, tú no sabes que estás afectando a una población, porque resulta que posiblemente esa flor o esa planta que sacaste para llevártela a tu casa a morir, porque cuando bajes de la montaña no la vas a cuidar, a lo mejor son las pocas especies que están en ese sector y más nunca van a crecer. Y que a veces son alimentos de otras especies. Claro, porque es la cadena. Porque ese es el ecosistema. Es así. Hay un vínculo intrínseco entre la vegetación y los animales. O sea, no hay bosques sin animales. Los bosques no solamente son los árboles. Cuando nosotros vemos la montaña arder, por ejemplo, en los periodos de sequía que se está quemando, nosotros nos da dolor porque tú ves, la gente se imagina son los árboles que se están quemando, pero allí están los reptiles, las mariposas, las aves, gente combatiendo fuego que muchos han perecido en esa misma labor. Y ahí hay una serie de vidas que no se van a recuperar, sino, y si acaso, en cientos de años, porque especies que sobrevivieron tienen que migrar a otros espacios a los cuales no estaban adaptados y por tanto o perecen o evolucionan, y eso es bien complicado, porque bueno, es una dicha que tenemos como Parque Nacional. Cuando tú de verdad empiezas a hacer montañismo, tú conectas con muchos valores del venezolano que son intrínsecos. Nosotros tenemos una calidez, un buenos días a todo el mundo que está pasando, una sonrisa al otro, cómo vas, cómo sigues. Bueno, está que es el que es demasiado salamero, que te dice te falta poquito, pero te faltan como 3 horas, y es muy mal coach. Y entonces la gente va con un cambur. Te denuncio en este espacio. Bueno, pero Sí pasa. comentando eso, que eso también es importante porque que ya entramos a la parte, como se puede decir, de la preparación para hacer senderos, pues, que muchas personas por primera vez comienzan a subir la montaña, va con un camburcito, llega a Sabasnieve y le pregunta a uno que viene bajando, mira, ¿cuánto falta para el Hotel Humboldt? No, eso ahí mismo. Y la persona sigue para adelante y se aventura. Eso también es algo que tenemos que también tratar de que todos los usuarios también entiendan que cuando vas a hacer una actividad tienes que informarte qué vas a hacer, porque no... Informarte y no ir Quisiera solo. preguntarle a ustedes, que son más conocedores del Ávila, ¿qué puede y qué no puede hacer un visitante del Parque Nacional? ¿Ok? No solo, Mira. ojo, no solo por la preservación del parque, por todas las razones que hemos visto, sino por su propia seguridad. Mira, yo voy a abrir un tema súper importante y yo creo que lo principal que no se puede realizar en el Ávila es botar tus desechos, porque el Ávila no los necesita en la montaña. Y les voy a decir algo Ni siquiera súper orgánico, importante. porque mucha Ajá. gente la concha, ¿no? No, porque no es parte de su ecosistema ni va a funcionar. Y como abono, que es lo que la gente considera y piensa. Y es que ahorita, casualmente, estamos en época de sequía. Y la gente no sabe que sus desechos, que a veces pueden ser latas, pueden ser otro tipo de cosas, suelen ser inflamables y son los que inician lo que podrían ser los incendios en el Ávila. Porque la gente dice, ay, pero ¿cómo empezó eso así de repente? ¿Tú crees que el sol, cuando impacta sobre ese tipo de materiales que a veces son inflamables? Yo he visto yesqueros tirados en el Ávila, en los senderos.
son inflamables. ¿Tú crees que no puede iniciar a través de ti? O sea, probablemente tú hayas sido el culpable de ese incendio que tú crees que, ay, pero eso fue que alguien lo inició. Y sí, fue una persona, porque Yo le agregaría lo que tú dices, que una lata, por ejemplo, de atún va a hacer que un animal vaya, meta el hocico y se pueda cortar. también. Entonces no solamente estás afectando a lo que en este caso viene siendo la fauna, sino todas las hectáreas del Ávila y cuántas fauna y flora vamos a perder en esos incendios. Y la gente que se tiene que arriesgar a ir a combatirlos, por lo menos para conseguir que no se extienda más y sea muchísimo más complicado después. Entonces, considero que la cosa más importante que debe de hacer todo el mundo es llevar su bolsita para todos sus desechos orgánicos e inorgánicos, regresarlos consigo después de terminar la ruta. No necesita tu basura. Ustedes han mencionado, ustedes dos, algo importante que es los bomberos forestales. Lamentablemente el presupuesto que se le asigna a la protección de parques nacionales es ínfimo, por no decir casi nulo. Entonces, otra de las cosas que es importante es que los ciudadanos presionemos para que, por ejemplo, a INPARQUES, que es el Instituto Nacional de Parques, se le dote de equipos tanto de personas como equipos físicos para prevenir y combatir todas las tragedias, sobre todo de incendios que pueden ocurrir allí. Creo que dentro de las cosas de prevención que también se pueden establecer es que tengamos conocimientos básicos de primeros auxilios. No te puedes ir a la montaña simplemente con un blister de Atamel. O sea, basta de eso. En la montaña pueden pasar cientos de cosas y la ayuda ciertamente está muy lejos. Aún los operativos, grupos de rescate, bomberos forestales, aunque te puedan brindar el apoyo, ellos pueden tardar horas en llegar al sitio donde tú estás y van a tardar más horas en extraerte de allí. Entonces es importante que evitemos ir solos, que evitemos ir sin suficiente comida si vamos a buscar hacer un trekking completo. Aun cuando hagas ayuno intermitente, pues llevarte un sándwich o un almuerzo, llevar agua, estudiar cuáles son los puntos de hidratación, tener un mapa a la mano que también te pueda servir y que lo puedas leer, porque nada te sirve un mapa. Sí, Oriana tiene unos mapas bien interesantes, bien chéveres, que gracias a Dios nos trajo para regalar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la preparación es algo que requiere toda aventura. La aventura no es ir a lo loco, o sea, eso es un caso de ultra ego, creer que vas a entrar en un parque nacional que tiene 85.192 hectáreas y que no te puedes perder. Porque Exacto, la gente piensa que ahí está Caracas, yo bajo rapidito. ¿Cómo te pierdes si de un lado tienes Caracas y del otro tienes La Guaira? El No hay manera error. de perderse. Son Sí. 85.000 hectáreas, pues. Y O sea, es que la gente cree que solo es en ascenso y que siempre vas a ver Caracas y no es así. y siempre va a haber camino. Ujú. Y no Yo es así. quería introducir otro elemento que va dirigido a ustedes que son más jóvenes que yo. Un rato Ya eso largo. quedó claro, lo has dicho como 70 veces, ya No, basta. pero eso lo dije fuera del podcast. No, es importante porque fíjense, yo viví la mayor parte de mi vida. A ustedes les queda entre 30 y 50 años de vida. Si ustedes no cuidan ese parque, el futuro que les espera, perdónenme el término, es miserable. Estamos hablando de una pésima calidad de aire. Nos Estamos hemos hecho hablando conscientes de eso, de por un eso, clima. Por eso es lo que estamos hacemos. aquí. Por eso es lo que hacemos. Claro, pero es que no se lo estoy diciendo a ustedes que son gente No, sino activa. nuestra generación. A la Claro. generación que nos puede estar viendo. La a generación través de del relevo. podcast Sí, de los que Globo, nos presentan. porque les va a quedar 40, 50 o 60 años de mal aire, temperaturas insoportables, de falta de agua y otro montón de cosas. Entonces, es importante entender que lo que no cuidamos hoy nos va a perjudicar mañana. Pero por eso es que nosotros, desde que yo comencé con el proyecto donde yo pertenezco, que es Guarenas Repano, le estamos dando fuerza a esto, porque ¿qué sucede? Para la zona de Guarenas Guatire y partes de Barlovento, y también para la cara norte, por lo menos yo que he hecho muchas rutas que uno atraviesa caminando desde Guarenas y cae al pueblo de Anares, o de Guatire a la Sabana, yo puedo decir que las poblaciones que están en cara norte y cara sur, para el lado este, no toman en cuenta esta situación de que ellos están en un parque nacional y entonces comienzan a talar, a buscar sembrar más arriba, a hacer todo este tipo de procesos. Hacer conucos. Y eso está afectando Y cacería. los niveles de agua de muchos ríos que dan sustento, están bajando sus niveles. Y Eso ellos, se llama
Bueno, yo voy a poner un ejemplo Editar, por favor. que las personas creen que la montaña es como infinita, que yo puedo cortar madera, voy cortando madera, ya cortar madera, eso no se va a acabar y el río nunca se va a secar. Y viene eso que luego de 5 o 6 años la gente mismo dice, porque yo he ido para sectores donde me dicen, mira, Giomar, hace 20 años este río llegaba el verano y tenía agua todo el tiempo y ahora tiene la mitad. Pero que resulta que en la parte alta están deforestadas. O el caso opuesto, llegan las temporadas de lluvia, como han deforestado, la lluvia cae directamente en la tierra, levanta, hace deslaves de barro, piedras y acaban con poblaciones completas. El último ejemplo lo vimos en las tejerías. Ah, sí, Ah, en el sí. 99 Carmen de Exacto. Uria, pues ahí mismo también. No, O sea, yo creo que... Pero reciente, lo vimos hace un año, quizás Sí, 2 sí, sí. años, el que tú mencionas del 99, Ujú. que yo lo cubrí como periodista y es algo que yo que he cubierto, huracanes, terremotos, jamás había cubierto algo tan duro como eso. No, y que yo tuve la experiencia de subir a Naiguatá y caer en Carmen de Uria, bajando por esa cara. Y cuando llegas abajo, a mí lo que me recibió fue un cazador. Sí, ¿Ok? y Y es con Ucos. impresionante. Entonces tú dices, ok, Carmen de Uria se fue y La Guaira tuvo este desastre en el 99 con más de 40.000 personas desaparecidas hasta el sol de hoy y seguimos repitiendo el mismo patrón, no caemos en cuenta. Y algo que tú dices, Gio, de verdad es bien cierto. Lo que pasa es que nosotros como venezolanos, y diría que como latinos, creemos que el verde es un color permanente. Crecimos dentro de verde. Nosotros en Caracas seguimos siendo una ciudad muy verde, a pesar de todos los desastres que pueden haber hecho con tala y pintura de grama, pero Caracas sigue siendo muy verde. Y dentro de todo eso, no caemos en cuenta que cuando quitas un árbol, estás quitando centenares de años de vida y un ecosistema completo, desde rapaces grandes de la cadena alta hasta insectos pequeñitos. Entonces, pues veo orugas sobre la palmareca y las quiero fumigar todas porque son una plaga, pero entonces me maravillo cuando veo las mariposas amarillas que tienden a ser esas mismas orugas. Es un contexto, ¿no? Vemos de repente guacamayas y todos estamos fascinados con las guacamayas, pero entonces no caemos en cuenta que es producto del tráfico de fauna silvestre, que esas guacamayas no pertenecen acá, que no tienen depredador y que están compitiendo con pericos y loros por sus nidos y están desplazando especies que están dispersando otras semillas. Entonces es falta de educación ambiental y falta de interés de cada uno también, porque ya estamos grandes, no podemos seguir culpando los que no hicieron. Es un deber de cada uno de nosotros entender que este ecosistema que tenemos todavía sigue bendecido y que hay tiempo para corregir acciones y demandar las acciones que sean pertinentes. Claro que yo le digo a todas las personas cuando tengo la oportunidad que por lo menos Caracas, que es la capital de Venezuela, tiene un privilegio. No conozco otra capital aquí en Latinoamérica que tenga tan cerca un parque nacional, un bosque tan grande, que tenga especies de fauna tan importantes aquí cerca. De Caracas a Guarena son 30 minutos y de ahí hacia arriba puedes conseguir toda esta biodiversidad, y por eso es importante educar a todos los ciudadanos que tenemos que y todos luchar un mismo horizonte. Porque Con el Ávila a los carasqueños les pasa algo. La mayoría ni siquiera nota que el Ávila está allí. Poca gente levanta la vista sobre los edificios para ver que el Ávila está allí y que le está dando una serie de servicios ambientales. Entonces, otro problema, aunque no está dentro del marco de referencia del Parque Nacional, es que cada árbol que nosotros cortamos en una ciudad es más temperatura, menos aire limpio. Es que a la gente le gusta el fresquito, pero no preserva el árbol. No sé si ustedes vieron que Ajá. hicieron un estudio del sector de las Mercedes, que como tal ha sido construcción, el lugar más caliente ahorita de Caracas, bueno, es las Mercedes. Porque eliminaron los árboles. Han eliminado todos los árboles, porque eso hicieron unos de plástico. Sí, porque eso es algo importante, y no solamente está ocurriendo allá, también ocurre en otros lugares. A nivel mundial se está hablando, bueno, que hay calentamiento global, que hay que mantener las ciudades más verdes. En otras ciudades de fuera de Venezuela, de otros países, diario están poniéndose metas para sembrar árboles para bajar las temperaturas, y lamentablemente aquí se está haciendo lo contrario.
Y la gente va a empezar a ver esas diferencias porque cuando se dan cuenta que, mira, este diciembre fue más caluroso. Sí, no, la gente Claro. estaba molesta a finales de año porque Sí. Pacheco se había quedado dormido. Si están talando todos los grandes árboles. Donde estaba Pacheco. Entonces, Pacheco sigue bajando, solo que no puede controlar todo el desastre que hiciste durante todo el año. Nosotros tenemos un impacto directo en la naturaleza, un impacto directo. Todas tus acciones, desde dejar el cargador pegado en el enchufe, hasta dejar las luces encendidas, hasta la pasta de tal que compras, la etiqueta que no lees, todo eso tiene un impacto. Y no es que te tienes que volver un samaritano y una persona gurú, sino simplemente tomarte unos minutos para reflexionar y pensar, esta acción que voy a hacer repercute de manera directa en la naturaleza y cómo la puedo aminorar. Creo que ese es el ejercicio, ¿no? Oriana, yo quería preguntarte, no solo para mí, sino para quienes ven el podcast de Globovisión, tu proyecto de tesis. Pues háblanos un poquito resumidamente. Claro, yo cuando comencé a hacer rutas en el Ávila, que me parece que el Ávila es un espacio de esparcimiento enorme y que hay muchísimo más que, como ya les había mencionado, Sabas Nieves, San Bernardino y La Julia. Hay muchísimo más que conocer, muchísimo. Y me parece importante que el venezolano, el caraqueño y todo el que pueda visitarlo se atreva a recorrerlo, más que llegando hasta los puntos más conocidos, ¿no? Entonces yo vi una problemática dentro del Ávila que fue la falta de señalización o de alguna herramienta que te pudiera ayudar a guiarte un poco, a saber dónde estás, a sentirte seguro, entendiendo tu espacio y tu entorno. Con esto quiero hacer un disclaimer porque no recomiendo nunca subir el Ávila solo, y muchísimo menos si no conoces la ruta, si no conoces el camino. Es preferible que te vayas con alguien que conozca, alguien que te pueda apoyar y que de paso ya dos personas, si hay algún accidente, te puede socorrer, puede buscar ayuda en caso de necesitarla. Entonces, considero que no es nada prudente ascender el Ávila solo, y mucho menos si no conoces hacia dónde vas, ¿no? Entonces, yo desarrollé una serie de mapas para mi proyecto de tesis para darle un poco de solución, para encontrar una solución a esta problemática, ¿no? De manera visual, porque a la gente le encanta eso, que sea bastante visual, que yo me sienta conectado con eso. Entonces, desarrollé una serie de mapas que se conectan entre sí. Sí, aquí vamos a ver si los podemos mostrar un poquito. ¿Sí? Si me ayudas ahí, Dorian, por favor. Claro. Sí, Entonces, esto es aquí, escrito, ajá. Entonces, y les muestro un poco este. Entonces, acá se conectan Por todos más, entre sí, ajá, y sí. tienen las rutas principales de ascenso hacia los picos. Vamos a repasar los picos. Los picos del Ávila son Picacho, Ávila, no importa, ya ponlo por acá. Picacho, Ávila, Occidental, Oriental y Naiguatá, ¿ok? Esos son los picos del Ávila. Sin embargo, hay como rutas principales en las que la gente suele frecuentar y hacer ese ascenso desde allí. Pero hay muchísimas más rutas. Pero en caso de que tú quieras empezar a conocer, que deberías empezar conociendo Picacho, que es el más fácil de todos, se puede ascender incluso en jeep. Entonces tienes acá un poquito de lo que vienen siendo los datos generales del pico. Luego tenemos los datos sobre el ascenso. Por ejemplo, para Picacho, y se los leo, tienen que es un kilometraje, tienes de kilómetros 3 kilómetros. La temperatura aproximada cuando estamos en verano es de 18 grados centígrados de día y puede llegar a reducirse hasta 12 grados centígrados en la noche. Y en invierno baja, o solía bajar, porque realmente este año ha sido muy diferente, de noche hasta los 10 grados. La duración aproximada, portando un morral de ataque, va a ser de 45 minutos desde donde se inicia la caminata, ¿ok? Y en descenso de 30 minutos. Y con morral de camping puedes tardarte aproximadamente 1 hora o 45 minutos, y para el descenso pues muchísimo menos. ¿Cómo Igual. hace la gente para conseguir tus mapas? Me pueden contactar directamente ¿A dónde? a mis redes sociales. Yo ¿Cuáles? salgo como en Instagram como Oriana SLZ. Por el momento no tenemos patrocinadores aquí, así que los estoy realizando por encargo, ¿ok? Yo me encargo de gestionar todo lo que viene siendo el mapa, la impresión y todo esto. Entonces, es una herramienta bastante práctica porque realmente se te puede quedar sin batería el teléfono, te pueden pasar muchísimas cosas y aquí vas a tener muchísimos más datos que eso. Tenemos todos los números de emergencia en esta parte, la normativa, que es súper importante. Aquí, como este pico, no sueles acampar allí, tienes simplemente la vestimenta y el equipo y la ruta escrita. También la dificultad, en este caso esto es una ruta bastante sencilla, es una ruta fácil, y cuando lo terminamos de abrir van a ver que vamos a encontrar acá lo que es el mapa del fragmento del Ávila. Pero
Sí, te ayudo Sí, con esto. dale, sí va. No, pero yo te sostengo esto y tú abres esto. ¿Sí va? Entonces, aquí vamos a terminar de abrir y cuando ya conozcamos Ávila, vamos a poder conocer no solamente las rutas principales, sino todas las rutas alternas que tienen desde lo que es Picacho hasta Pico el Ávila. Mira todas las que puedes hacer. Puedes hacer los clavelitos hasta los Venados, también acá ves el puesto de guardaparques de Llano Grande, puedes subir desde San Bernardino, desviarte y bajar por Cotiza. Entonces hay muchísimas más rutas que las principales, que los ascensos a los picos. Y es importante que la gente comience a usar esta zona de esparcimiento de la forma correcta y que adicional a eso tenga una herramienta. Y cuando digo que no recomiendo ascender solo, es importante tenerlo porque por lo menos vas a saber dónde estás. Y en caso de cualquier situación que no puedas controlar, vas a ver si tienes caminos alternos que seguir, que no puedo descender por acá porque está sucediendo algo. Qué sé yo, no sé, te parece que está muy largo, necesitas ver si puedes descender por otra parte. Vas a poder tener una ubicación de cuáles son las rutas más cercanas que tienes para generar desvíos. Oriana, ¿sabes que Yo quería preguntarle a ustedes, antes que se nos acabe el podcast, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos este verano para el uso del Parque Nacional El Ávila Guaraíra Repano? Solo ascender a los puestos de guardaparques. Sí. Desde hace muchos años se está aplicando una medida o una normativa ambiental que es la medida precautelativa, la fiscal ambiental número 88, antes era Mariela Camacho, la cambiaron, ahora es otra fiscal, introduce esta medida ante el ministerio donde se restringe todo lo que es el acceso después de los puestos de guardaparques. De hecho, hay una gran lista donde tienes como que varios de los sectores implicados que vas desde Papelón, Catuche, Galindo, el Pico Naiguatá, ir a las cumbres como el oriental, el occidental, y simplemente puedes llegar a Sabas Nieves 1, Sabas Nieves 2, a La Julia, puedes ir a... la gente puede llegar hasta Gamboa, pueden subir como hasta Gamboa, y también hacen lo que es la parte de Galipán por la carretera o vía principal, que puedes subir por allí, llegar a Los Venados, o visitar los poblados como Hoyo de la Cumbre o Corozal. Casi que con la parte de la cara norte, Guarenas y Guatire, es como que... No sé. No, es que No estuviese como que decía Fernando al inicio, como que 2 estados, pues, pero Guarenas y Guatire... 3 estados. no, bueno, yo siempre cuando sale la medida, siempre, bueno, me río porque como está diciendo Doria, yo siempre le digo a las personas que la gente cree no te que rías, agradecelo. la gente el año que viene te la ponga. la gente cree que el Parque Nacional es como la canción de Cerro Ávila, que es de la Pastora Tapetaria. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sacan estas medidas, nunca toman en cuenta Morenas, Guatire y Cara Norte. Entonces, ¿qué sucede? Legalmente, dentro de lo que te dice la medida, te dice que estos lugares no puedes asistir y tiene que ser hasta donde hay puestos de guardaparques. Pero curiosamente, el 90% de los puestos de guardaparques están en Caracas. Guarena no tiene. No tiene. Entonces, hay un vacío legal que dice, bueno, si yo en Guarena podría subir. Y yo, hablando de esto, quería decírselo a Oriana que deberíamos también trabajar en conjunto para hacer estos mapas para el sector de Guarenas y Guatire. Porque, como Guarenas y Guatire prácticamente tienen un solo puesto de guardaparque, Guarenas y Guatire, cuando ocurren estas medidas, todas las personas buscan como alternativa para hacer actividades allá. Y Guarenas y Guatire, sus rutas son complicadas en comparación a Caracas, Sí, ya que sí, son sí, senderos que no están demarcados, no hay ninguna señal, y posiblemente hay gran probabilidad de que las personas se puedan perder por allá. Y es Una importante. pregunta para ti, ¿qué picos se pueden ver del lado sur y qué se ve de allí? No, bueno, cuando todo el mundo habla del Parque Nacional, nombra los picos que son cosas, Pico Oriental, Ajá. Neguatá, Occidental, Pico Ávila, algunos como La Cara Norte. Picacho. Sí. Pero resulta que el Parque Nacional, luego que tú vas sentido luego de Pico Neguatá viene el Pico Iscaragua, viene el Pico Meregote, Ujú. viene el Pico Los Pascual, viene el Pico Arándula, Zamorito y el Pico Zamorito y los Caracas. En total hacen unos 6 picos que salen en la cartografía del Parque Nacional. De estos 6 picos, el cuarto pico más alto del parque es el Naiguatá, estando por encima de Pico Ávila. Son picos de importancia. Hay 3 que están por encima de los 2000 metros.
Y por eso es bueno, como estaba diciendo, también hacer ese tipo de material que saca Claro, el pico es que, de mira, fíjate acá, te voy a abrir específicamente ese, Naiguatá. Naiguatá tiene una altitud de 2.756 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, Naiguatá es una ruta complicada, es retadora, pero es muy noble porque tiene varios puntos de agua, cosa que no pasa en Oriental. Entonces, yo pienso que hay gente que desconoce, se arriesga, se va y no sabe que no va a conseguir agua en todo el camino. Pero como él nos preguntó hace rato, que es que cómo las personas pueden mantener la seguridad en la montaña. Cuando vas a hacer una caminata, tienes que investigar. Y como dijo Dorian, el ego. ¿Por qué es el ego? Si tú, por lo menos, un día decidiste un domingo a las 10 de la mañana ir para Sabanieve 1 o 2 y llegaste hasta ahí, y si alguien te comentó que caminando 2 horas más vas a llegar al pico occidental, la montaña está ahí, sencillamente baja y te preparas para el próximo fin de semana, vuelves a investigar y subes. Lo que es importante es no arriesgarse e irse sin desconocer, porque sencillamente con el último accidente que ocurrió ahorita en el Parque Nacional, el sector de Sabasnieves es como el triángulo de las Bermudas del Parque Nacional. Totalmente. Siempre ocurre el accidente, pero siempre ocurre es porque la persona subestima el lugar. Sí. Todo el mundo le dice que ese camino es fácil, no sabe dónde es la toma de agua, no sabe que tienes que llevar cierta cantidad de insumos, y comienzas a caminar, llegas arriba y bueno, una neblina y todo es fundamental, ¿no? El conocimiento, el prepararse y el equiparse. O sea, tú no puedes ir a la montaña, o no debes, porque puedes, pero no debes ir con ropa que no es cómoda, zapatos que no tienen ningún tipo de agarre. Yo he visto personas en jean, con Converse. O sea, eso no es la vestimenta adecuada. Creo que la gente primero, mira, voy a caminar tanto tiempo, necesito unos zapatos deportivos que sean cómodos, adecuados, que no los esté entrenando. Los aprobé por mucho tiempo. También el hecho cuando también se van a acampar, la gente va a acampar y ustedes pueden ver las zonas de acampada con muchas carpas de playa, porque todavía no diferencian lo que es una carpa de playa de una carpa de montaña. Vemos estas carpas respetando la cuña, pero tú ves las carpitas con el techito, que es una pañoleta. Y en la noche todo el frío pasa, porque hay carpas de una estación, 2 estaciones, 3 estaciones, 4 estaciones. Muchísimo y se moja. Necesitamos comprender que dentro del Parque Nacional, ya al pasar el puesto de guardaparques, la ayuda eres tú. Totalmente. O sea, de verdad, o sea, tienes los sistemas de emergencias allí, pero muchas veces la gente no los conoce, no deja ni siquiera registro a sus familiares a dónde se dirige, ningún amigo sabe a qué zona va, si se desvió, porque a veces la gente decide, mira, no vamos a llegar a Naguatá y vamos a quedarnos en Rancho Grande, y no avisan, o sea, siquiera eso. Entonces, por obvias razones, pues puede pasarte algo y tienes que estar preparados. Entonces se van a acampar y no tienen el sleeping adecuado, llevan sábana, puede darle hipotermia, no llevan la comida, quieren hacer fogatas dentro del Parque Nacional, que está prohibido. Por eso también es esta medida precautelar, porque tú subes y hay gente haciendo fogata en toda la vegetación seca alrededor. El riesgo que no solo pone tu vida, tu integridad, la de los demás, pero lo que está protegido realmente dentro del Parque Nacional, más allá de nosotros, la flora y la fauna que está allí, que es de total importancia para el mundo, ni siquiera para nosotros como venezolanos, sino para el mundo. Entonces, creo que el pensar con sentido común, por favor, ese sentido úsenlo. Y quiero darle fuerza a esto. No sé, bueno, sé que debe ser por cosa cultural actualmente todos los venezolanos como que no quieren desafiar la autoridad. Entonces se está viendo muy seguido que muchas personas quieren entrar al Parque Nacional a hacer una actividad y no se quieren registrar dentro de los puestos de guardaparque. Y esto es un error grave, porque si tú pasas por ahí y ni siquiera te registras, nadie sabe qué pasó, pues. Y yo he hablado con muchas personas que anteriormente, hace, no sé, los años 70, por allá, cuando tú ibas a entrar al Parque Nacional, tú pedías un permiso de imparque y te daban una papeleta y tú lo entregabas. Un papel rosado y un papel azul. Bueno, yo digo que ahorita se debería retomar eso, porque es importante registrarte, saber, porque es el único punto. Ojo, yo también considero que antes, cuando tú ibas a Sabasnieves, había esta grama arriba, pero es que no había tanta afluencia como ahora. Entonces, si hacen el registro de los visitantes, lo puedes ver en Sabasnieves. O sea,
pasan como 100 personas en una sola manada y Sí. mientras están registrando 10. No sé cómo ha sido tu experiencia cuando comenzaste a subir la montaña cuando tú subías. O sea, te revisaban, había mucha Mira, gente. desde que yo subo, por ejemplo, en Sabas Nieves, ahí el punto de control es muy reciente, que es el punto de control de la guardia, Ujú. que están los guardias abajo que te chequean los morrales y ya. En Gamboa no hay. Gamboa es por San Bernardino. En la Julia, abajo, no hay. Una vez que llegas al puesto de guardaparque, pues ahí te puedes registrar con los de Imparques que están allí. Ujú. Tú te registras para ver si vas a seguir ascendiendo. Igual pasa en Estribo Duarte, que también hay un puesto de guardaparques allí en el que te puedes registrar si vas a continuar tu ruta o vas a llegar solamente hasta allí, pues te puedes regresar. Pero si te pones a ver, esas son las únicas entradas al parque que realmente son controladas. Las demás no. Bueno, es que eso es lo que tenemos que trabajar y tratar de que Imparque, o, bueno, sé que es difícil porque obviamente ahorita, digamos que como comentó, no tiene la fuerza Los en los recursos. Pero, pero por lo menos yo que estoy haciendo montaña en otras zonas del parque, yo he visto que progresivamente la cantidad de personas que están haciendo actividades cada vez es mayor y eso preocupa. Entonces también yo llamo aquí que es un estudio de carga a los lugares que se visitan. Porque ¿qué sucede? Yo siempre pongo ejemplo, imagínense que este cuarto, esta habitación sea tu casa, pues. Tú vas a hacer una fiesta y tú sabes que aquí caben 10 personas sentaditas, pues, y tienes un baño y todo va a quedar perfecto. Ahora imagínate que en este mismo cuarto tú hagas una fiesta e invites 200 personas. Es un desastre, destruyen, ensucian. Eso mismo pasa con los entornos naturales. Hay lugares que los espacios son reducidos, son muy vírgenes, Frágiles. frágil, y al tú llevar 100, 300 personas, estás creando un impacto grande, estás destruyendo, y bueno, entre mayor cantidad de personas en un entorno natural, mayor es la probabilidad de que ocurra accidente. Yo le sumaría a tu fiesta que 10 de esos amigos quieran llevar a sus perros. Y le sumaría a tu Sí. fiesta que 10 de esos amigos quieran hacer 10 fogatas dentro Sí. de tu casa. Es acabar con el espacio por no tener conciencia que ese espacio no es para eso. Y ahora suma que todos quieren ir para el baño. Y suma que todos quieran ir al baño, ciertamente. Es un tema porque hasta dentro de los parques nacionales debes usar un equipo que se llama bazooka, o sea, cuando estás yendo en grupo, eso se diseña, realmente es un tubo PVC donde trabajas con tus desechos fecales y los colocas ahí dentro. ¿Qué pasa en Naiguatá? No sé si lo has visto, o sea, tú de repente vas dentro del Terrible. bambuzal y tú Y te ves encuentras con una deposición toallitas húmedas, impresionante. papel, O sea, entre desechos orgánicos, que tú dices, wow, o sea, en pleno camino. O- Sí. Pero eso es educación, porque las Totalmente. personas creen, no sé por qué motivo y razón, que por lo menos el papel higiénico se lanza donde sea y eso se degrada, pues. No, eso no es así. Es igual como estamos hablando. Tú estás en el subpáramo y la gente lanza una concha de mandarina, eso no se va a eso no se degradar. va a degradar allí. Es un cítrico y el cítrico genera un pH, altera la acidez y eso puede dañar hasta los hongos que se encuentran en el sector líquenes. Bueno, Cosas sencillas. Tú estás en un lugar, por lo menos en la montaña, y tú lanzas un chicle en el piso y un animal se come ese chicle y puede morir, un ave, algo así, porque es algo que no es ese lugar. Igual si lanzas una pepa de, qué sé yo, de un durazno, en una zona que no hay durazno, y viene un animal curioso y se lo come, se ahoga y muere. Y eso son las cosas que las personas también tienen que tomar y considerar. Yo quiero contar una anécdota buenísima de una vez que acampé con Yomar. Yo creo que ni él sabe eso. Y fue que en la noche nos reunimos todos, estábamos haciendo la cena, estábamos allí haciendo un poquito de café, con las cocinitas y todo, y entonces Yomar se puso a contarnos unas historias ahí de leyendas de ese lado, ¿no? Las historias de Yomar son buenísimas. Entonces, en todos los picos siempre hay leyendas, siempre se dicen muchísimas cosas. Y entonces, bueno, estuve ahí contándonos todos los mitos de Guarenas, de ese espacio en específico en el que estábamos. Y nada, yo me fui a acostar y del lado de Guarenas hay araguatos, pero yo no sabía, ¿ok? Yo no sabía. Yo me quedé dormida y empezó el araguato. ¡Ah! Porque es un sonido horrible. Y yo dije, aquí fue. Todo lo que nos contó Yomar es cierto. Fin del mundo. Ajá. O sea, una cosa que yo dije, aquí fue los espantos. Yo asomarme, nunca. Yo quedé ahí, no dormí nada, pero me quedé ahí con la duda. tiesa, con la duda. Al otro día yo le dije, Yomar, ¿tú escuchaste algo anoche? Claro, porque Yomar duerme
Increíble, se muere. Se muere. Lo que pasa que por lo menos en ese sector, como he comentado, hay mucha fauna. Por eso que nosotros tenemos un proyecto de estudio y conservación por lo menos de la danta, y más adelante queremos que sean de otros mamíferos. El mono araguato o mono aullador es el mono ese mono tiene una caja torácica Pelirrojo. y Es horrible, en las Piero, mañanas es horrible. hace unos gritos durísimos, y entonces la persona que desconoce lo escucha y bueno, después que tú le cuentas una historia, Es se que- puede Es como pacitarse. cuando la gente sube, no te apures, que es este sonido. El mono de oro sale primero el alfa y las hembras son las que corean detrás. Y ellos evitan lastimarse porque los animales son quizás mucho más inteligentes en este sentido. No se hieren porque saben que una herida puede infectarse y se pueden morir. Entonces ellos pelean es con sonido. Por eso el mono aullador grita tanto y marcan terreno, y hasta donde llegue su sonido, ese es su terreno. Por eso ellos van desplazándose por el bosque de esta manera. Y aquí mismo, o sea, un poco más arriba de Sabas Nieves, pasando el banquito y llegando a No Te Apures, por ahí transita esta especie. Y también tenemos monos capuchinos del lado de Toco, de Paraíso. Yo quería recordarle, sobre todo si el que está viendo este podcast es muy joven y piensa vivir en Caracas, y aunque no viva en Caracas, recordar que su calidad de vida y su salud están directamente relacionados al cuidado del Parque Nacional. Y igual pasa con el resto de los parques nacionales y áreas protegidas de Venezuela. Entonces, ¿quiere tener un buen futuro? Cuide los parques nacionales. De otra manera, le espera un futuro tormentoso. Yo creo que a eso nos estamos abocando todos aquí. De verdad que agradecemos esta invitación y este espacio. Yo no conocía de este proyecto de Oriana, me parece fabuloso. Yo tampoco. Que esté o sea, innovando en este sentido, porque esto es totalmente necesario y es un gran proyecto. Yo sí. Lo único que digo es que el Picacho no es un pico, es un Picacho por su condición Sí, geológica. pero, cónchale. Y es interesante compartir eso. Siempre para mí es un gusto compartir con Gio, porque él es un erudito de todo lo que son las montañas de Guarena y Guatire, y tenemos una tradición ya por 3 años ininterrumpida, que es que nos vamos los primeros de enero trasnochados, pero muy conscientes de rutas cortas para meternos en el río. No es el primer baño del año dentro del Ávila y ha sido genial. Espero que se mantenga, y con Fernando, pues una eminencia en todo lo que es el tema de ecología, y de verdad ha sido un placer compartir con uno de ustedes. Totalmente. Yo también considero que este espacio es bastante importante para poder dar un poquito del granito de arena de lo que cada uno de nosotros tiene que aportar, ¿no? Porque es muy importante que la gente se nutra también de lo que uno tiene para dar, porque todo el mundo tiene algo muy bonito para dar y todo el mundo tiene algo para enseñarte, y siento que aquí ha quedado súper nutrido, porque hemos hablado un poquito de todo, que ha estado muy chévere también. También agradezco mucho que me hayan invitado acá y haber podido compartir esto con ustedes, que yo no conocía a Dorian, tuve la oportunidad de conocerlo acá, y bueno, los invito también a seguirlos a ellos en redes sociales y a tener unas rutas conscientes, por favor. Yo invito a todas las personas que cuidemos nuestro parque nacional, que seamos conscientes, y espero que se repita otra vez este tipo de conversa entre nosotros y sigamos dando el mensaje a todas esas personas que quieren preservar la naturaleza, tomando en cuenta que luego de la pandemia todo el mundo entró en conciencia de que tenemos que tener contacto con la naturaleza, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera para no causar daño. Sustentable. Exactamente. Irresponsable. Claro que sí. Gracias.